Bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy quiero hablar acerca de la comunicación efectiva femenina dentro de la serie de relaciones conscientes. Quiero empezar por definir qué es una relación consciente y para eso quiero explicar a qué me refiero con conciencia. Todos los seres humanos tenemos dos partes en nuestro ser. Nuestra parte divina conectada con Dios, con la divinidad o con la conciencia superior, y nuestra parte humana. Nuestra parte humana es obviamente nuestra parte física, nuestro ego, nuestras preferencias, nuestros deseos, pero nuestra parte consciente es nuestra esencia, es lo que somos realmente más allá de nuestro cuerpo físico y de nuestra mente. Entonces, una relación consciente es cuando tú te relacionas desde esa parte esencial que habita en ti. ¿Y por qué te quiero hablar de las relaciones conscientes? Porque yo fui una persona que por mucho tiempo tuvo muchas dificultades para poderse comunicar efectivamente y pues realmente la comunicación es una parte muy importante para poder tener relaciones conscientes. Entonces, cuando tú te relacionas desde tu parte humana, desde tu ego, generalmente tú estás muy enfocada es en ti, en lo que tú necesitas, en tus preferencias, en tus deseos, y no siempre eres lo suficientemente consciente de también tener en cuenta la, las necesidades, los deseos de la otra persona, en este caso de tu pareja. Entonces, eso, cuando las dos personas se están relacionando desde su ego, desde su parte humana, sin tener en cuenta esa parte esencial consciente, pues es cuando se generan los conflictos, se generan las peleas y eso genera obviamente relaciones inconscientes que pueden terminar en problemas o en situaciones que se hubieran podido resolver si se hubieran enfocado en tener una relación y una comunicación más consciente. Entonces, como te decía, a lo largo de mi vida, yo era cuando crecía y cuando empecé a relacionarme y um, a darme cuenta que tenía esta dificultad en la comunicación. Yo era una persona muy insegura en mis relaciones. Yo siempre trataba de complacer, era una persona súper complaciente, entonces digamos que accedía y siempre quería complacer a mi pareja, entonces pues a veces no expresaba claramente mis deseos o me daba pena o me daba miedo incomodarlo o que se fuera a poner bravo o que me fuera a rechazar. Entonces yo prefería llevarle la idea, yo siempre sí, a todo lo que me dijeran sí, 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 pero eso iba generando en mí un resentimiento, un dolor. Y era algo muy como un conflicto interno porque yo quería expresarme, pero no podía, sentía como un taco aquí en la garganta. Y a través de todo el trabajo que yo he venido haciendo en mí para identificar por qué yo tenía estas dificultades con mis relaciones y con poder comunicar efectivamente mis sentimientos y mis pensamientos, me di cuenta que como la mayoría de todas estas heridas y bloqueos se dan desde que tú eres muy niña. En mi caso, yo recuerdo sintiéndome con mucha ansiedad por no poder comunicarle a mi papá mis sentimientos. Yo por mucho tiempo quise expresarle mis ideas, mis pensamientos, pero siempre tenía miedo. Entonces como que esa niña de mi infancia se quedó atrapada en ese miedo de que la fueran a juzgar, de que no la fueran a entender o de que la fueran a regañar. Y esa parte de mí fue la que estuvo al frente liderando
relaciones y mi comunicación en mis relaciones por mucho tiempo, hasta que yo hice todo este trabajo para identificar de dónde venía ese miedo y esa dificultad que yo tenía para comunicarme acertadamente. Entonces, estuve mucho tiempo indagando, estudiando, hasta que pude entender y resolver esas heridas, esos bloqueos que tenía yo en mi voz y en mí para poderme comunicar fluidamente. De hecho, estar aquí al frente de una cámara y de tener ahora un canal de YouTube en donde yo comparto todas estas experiencias es parte de ese trabajo que estoy haciendo en mí para poder ser lo que realmente soy, para poder estar más conectada con esa esencia, con esa conciencia que no tiene miedo, que es libre, que es amorosa, que es generosa, que es abundante. Todo eso es lo que nosotros somos en esencia, pero por todas estas vivencias que tuvimos desde nuestra infancia, que nos han creado todas estas creencias limitantes, estos miedos que nos impiden ser lo que realmente somos. Por eso mi invitación siempre en todos los videos es a hacer ese trabajo de autoindagación y de sanación de todas esas partes que han estado ocultas en la sombra, relegadas o sencillamente detrás, ¿no? Como en el subconsciente, eh, y que hasta que tú no le das esa oportunidad a esas partes de salir a la luz, de indagarlas, de perdonarlas, de amarlas, es hasta cuando tú realmente puedes llegar a tener más conciencia de todo lo que habita en ti, no solamente de tu parte humana, sino también de tu parte consciente, con relación a la conciencia universal de la que todos somos parte. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de cómo podemos ser efectivas en nuestra comunicación de una forma muy femenina. Entonces, te voy a compartir 5 pasos para que puedas mejorar y trabajar en tu comunicación consciente femenina. El primer punto que quiero que tengas en cuenta para mejorar en la comunicación en tus relaciones es que tengas claridad en lo que tú quieres comunicar. Muchas veces vamos a tomar el ejemplo de la comunicación en una relación de pareja, que es como en lo que yo me especializo, y es, nosotras pensamos que el hombre debería saber qué es lo que queremos. Entonces a veces nos frustramos porque él no se comporta como lo deseo, porque él no me trata como yo quisiera que él me tratara, pero a veces ni siquiera nosotras mismas tenemos muy claro cuáles son nuestros deseos. Entonces el primer paso es tener claridad en qué es lo que tú necesitas dentro de la relación y cuáles son esas heridas o esos traumas que de pronto te están como impidiendo poderte comunicar claramente. Entonces, en mi caso, yo me hice consciente de que yo tenía ese bloqueo desde muy niña. Recuerdo sentirme muy ansiosa por no poder tener la capacidad de comunicarle mis sentimientos y mis pensamientos a mi papá. Entonces, como él era esa figura masculina en mi vida, creo que eso se ve ahora reflejado, se veía reflejado en mi vida por mucho tiempo, en que a mí se me dificultaba mucho hablar con claridad y expresar mis necesidades y mis deseos a mis parejas. Entonces, primero, soy consciente de que tengo ese bloqueo, y segundo, para poder empezar a comunicarme asertivamente, efectivamente con mi pareja, lo que yo hice fue que empecé a escribir. Uno a veces tiene como un nudo en la cabeza, un nudo en la garganta, entonces para poder aclarar las ideas y poder saber qué es lo que realmente yo deseo y necesito dentro de una relación, hice una lista. En cualquier situación en la que de pronto tú quieras comunicar algo, tener una conversación que puede ser un poco complicada, escribe primero los puntos que quieres tratar, las necesidades que tú tienes, porque
Si tú eres una persona como yo, que era muy complaciente, que pone por encima las necesidades de otros, por encima de tus propias necesidades, pues no esperes que la otra persona te lea la mente y adivine qué es lo que tú necesitas o deseas. Entonces, tenlo tú muy claro, haz esta lista e identifica cuáles han sido esos patrones o esas características que se han repetido en otras relaciones, o en qué aspectos se te dificulta a ti comunicarte asertivamente. Hay algunas personas que son todo lo contrario, que hablan, dicen, gritan sin pensar. O sea, por eso es tan importante tomarte ese tiempo para pensar y tener claridad de qué es lo que quieres comunicar, y no sencillamente botarlo y explosivamente lanzarlo de pronto de una actitud que no sea eh, amable o amorosa, y que la otra persona lo pueda tomar más como un ataque que como una petición de amor, que es al final lo que todas queremos, y es recibir amor. Algo que quiero que tengas en cuenta aquí en este punto, y es que el 93% de la comunicación es no verbal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tú estás comunicando mucho más con tu expresión facial, con tu expresión corporal, con los ojos, con la mirada, con los gestos, con tu energía, con tu postura. Todo eso comunica. Entonces, a veces pensamos que son las palabras lo que más comunica, pero al final yo te puedo estar diciendo a ti algo, pero si te lo estoy diciendo en una postura, con una mirada, o sea, es muy diferente a cuando yo estoy comunicando no solamente con mis palabras, sino con mi cuerpo y con toda mi energía. Entonces, eso para que lo tengas en cuenta. Entonces, cuando ya tienes claridad de qué es lo que vas a comunicar, en este caso, pongamos un ejemplo, una necesidad en tu relación. En mi caso, una necesidad que yo comuniqué con mi pareja, con mi esposo, fue en un momento yo me sentía muy abrumada con la carga del cuidado de nuestra hija y necesitaba tener más tiempo para mí. Entonces, cuando ya definí que esa era mi necesidad, el segundo paso fue eso, tener muy claro qué es la necesidad que yo tengo. Necesito más tiempo para mí. Esa es la necesidad que yo quería comunicar. Luego, en la conversación ya que tuve con mi esposo, tuve que ser muy específica y muy clara en cuál era esa necesidad. Entonces, no comencé la conversación diciéndole, no, pero es que tú no me ayudas, pero es que yo estoy todo el tiempo con la niña, pero tú sí tienes tiempo con tus amigos o con tus hobbies, y yo siento que no tengo tiempo. O sea, yo no afronté la conversación desde mi humano, desde mi ego, quejándome de que yo, no. La forma consciente de comunicar en ese caso para mí fue expresarle mis sentimientos, abrir mi corazón y decirle desde el amor, mira, me siento cansada, amo a mi hija, te amo a ti, amo nuestro hogar, pero necesito también tiempo para mí. Me gustaría que pudiéramos encontrar la forma en la que yo pudiera tener más tiempo a solas para mí. Entonces, cuando tú puedes comunicar desde expresar tus sentimientos, desde no juzgar ni criticar al otro, el mensaje es recibido de una forma mucho más amigable, ¿cierto? Entonces ya después de que tú expones tu necesidad, de que tú expones y abres tu corazón y comunicas lo que quieres comunicar, lo que debes hacer ahora es estar abierta también para escuchar los deseos y las necesidades de la otra persona. Parte de la comunicación consciente tiene que ver con estar también dispuestos a ver, a sentir, a entender a la otra persona. No solamente yo, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que la otra persona también necesita. Entonces, tal vez en este caso, esto es un ejemplo, él me diga, no, yo también pues
tengo toda la carga del trabajo y también es difícil para mí tener tiempo para mí. Entonces, en ese caso, valida también su punto de vista. Claro, por supuesto, entiendo que tú estás trabajando todo el tiempo, entiendo que tú también quieres tener tiempo para ti. Entonces, cuando tú validas y le haces saber a la otra persona que a ti te importa lo que te está diciendo, que para ti es importante y que tú ves y validas su punto de vista y sus emociones y sus necesidades, van a poder entonces en ese punto poder llegar a un acuerdo. Muchas veces tú estás o puedes estar implementando esta idea de la comunicación asertiva, fluida, consciente, pero pueda que la otra persona no esté en esa misma tónica. Pueda que la otra persona te llegue con un conflicto, con un insulto o con una explosión, pero si tú estás en tu centro, si tú aprendes a regular tu sistema nervioso, a tener un control emocional en el que a pesar de que la otra persona te llegue con un ataque, tú no respondas de la misma forma. Porque si hay dos personas que se atacan, ahí se genera un conflicto. Pero si hay una que está desregulada y otra que está regulada, que está en su centro, que está tranquila, que es capaz de pausar y decir, ok, si estás en esa actitud, mejor no hablemos en este momento. Es preferible parar la conversación y alejarse, a no discutir, a no defenderse. Cuando tú empiezas a defenderte y a atacar a la otra persona, esto no va a llegar a ningún lado. O seguramente llegará, pero a escalar el conflicto mucho más. Entonces, es muy importante que tú también trabajes en ese control de tus emociones, en esa regulación de tu sistema nervioso, porque cuando tú eres capaz de pausar, de respirar profundo, de darte cuenta que si tú respondes con un ataque no vas a llegar a ningún lado, y tú eres capaz de manejar esa situación de una forma diferente, de una forma más consciente, tú vas a hacer que esa otra persona entre en esa dinámica de una conversación eficiente y de una relación consciente. Es como que las mujeres en general, nosotras tenemos más esas habilidades de comunicarnos efectivamente. Por eso es que es tan importante que tú aprendas a manejar tus emociones, a no explotar cada vez que te dicen algo que no te gusta, porque si tú aprendes esa habilidad del control emocional y de regular tu sistema nervioso para no atacar y defenderte cada vez que te dicen algo que no te gusta, tú vas a poder crear una relación más consciente y vas a influenciar a que la otra persona también aprenda a regularse, porque nosotros somos seres que se corregulan mutuamente. Por eso es que a veces tú entras en un lugar y si las personas están teniendo una discusión, tú puedes como también afectarte o sentir en el campo energético esa pesadez en el ambiente, como al mismo tiempo, si de pronto tú estás triste o aburrida, pero alguien llega muy alegre y te cuenta un chiste y te hace reír, tú tiendes a cambiar tu estado emocional. Entonces nosotros nos corregulamos los unos a los otros. Si tú estás en esa capacidad de regularte a ti misma, tú vas a ayudar a la otra persona también a regularse. Por eso es que es tan importante que también trabajes esa parte de regulación de tu sistema nervioso y de tu control emocional. Entonces, ya cuando en esta situación de que de pronto la persona llegó como a atacarte y tú fuiste capaz de regularte y de decirle, calmémonos primero, si tú estás en esa actitud no voy a poder hablar contigo, vamos a respirar, a tomar un vaso de agua, cuando estés más tranquilo me avisas y hablamos, y encuentras un momento en el que sea más adecuado conversar. Esto es algo que también yo lo he notado que hace la gran diferencia en cuanto a
si la conversación es fluida y es efectiva, y es en qué momento tú eliges tener una conversación cuando necesitas comunicar algo importante o una necesidad o eh, cualquier situación, y es en qué momento es adecuado tener una conversación difícil. Obviamente es preferible a que tú le digas a esta persona o a tu pareja, avísame en qué momento podríamos hablar. Eh, no lo cojas cuando está estresado, cuando está cansado, cuando está en medio del trabajo, ¿sí? Sino trata de decirle, de preguntarle en qué momento es un buen momento él para conversar. En un momento, por ejemplo, para nosotros es cuando la niña está durmiendo. Si nuestra hija está despierta, siempre está constantemente pidiendo atención de mí o de mi esposo, entonces pues no es un buen momento para hablar cuando tenemos a la niña ahí. Pero cuando la niña está durmiendo, generalmente es el momento en el que yo le propongo a mi esposo, bueno, podemos hablar un momento cuando necesito conversar con él de algún asunto, o tener alguna de estas conversaciones que son un poquito más difíciles, porque pues sí, hay conversaciones que son importantes tener, y en especial o también al principio cuando estás apenas conociendo a la persona, es importante que tú tengas esa capacidad de poder comunicar tus necesidades desde el inicio. Yo te he hablado en otros videos y te he dicho lo importante que es que tú tengas muy claro qué es lo que quieres en una pareja y que encuentres el momento adecuado de comunicarle tus deseos y tus necesidades a la otra persona, así sea en las primeras citas. Obviamente en la primera cita pues uno no va como a salir con la lista de todas las necesidades, pero sí es importante que a medida en que la relación progresa tú seas capaz de brindar esos espacios y abrir esa conversación de, bueno, estamos en la misma página, yo quiero tener hijos, yo me quiero casar, cuáles son tus preferencias, cuál es el rol que tú quieres tener en la relación. Todas estas son conversaciones que pueden ser difíciles, pero que son muy importantes tenerlas desde el principio, porque tú puedes llegar a involucrarte o a entusiasmarte con personas que no estén en la misma página que tú, personas que tal vez no están buscando lo mismo que tú. Entonces tú, por evitar una conversación complicada, terminas involucrándote con hombres que no quieren casarse o que no quieren tener hijos o que no están buscando lo mismo que tú estás buscando. Entonces es mucho más fácil tener estas conversaciones difíciles al principio de la relación que esperar a que todo progrese mucho y ya después darte cuenta de que esta persona definitivamente no te va a poder dar lo que tú quieres. Por eso es tan importante que tengas muy claro qué es lo que quieres y que puedas seguir estos pasos que te estoy sugiriendo para que puedas tener una comunicación efectiva de una forma femenina, amorosa, desde el inicio de tu relación. Y ya cuando eres capaz de comunicar tus deseos desde un lugar de calma y desde tu parte consciente, y ya has escuchado también el punto de vista de la otra persona, entonces ya pueden llegar a encontrar acuerdos dentro de la situación. Entonces, con relación al ejemplo del que estábamos hablando acerca de que yo necesito tener más tiempo en mi relación, un tip de comunicación femenina es que tengas en cuenta que a los hombres les gusta siempre tener la razón. Eso es como muy típico del ego masculino, y también les gusta mucho ser los héroes, ser los que resuelven el problema. Y esto no es sencillamente tips de manipulación ni nada de eso. Esto tiene que ver con la evolución de la psique masculina. Si tú te pones a pensar a lo largo de la historia, la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido el hombre en la evolución desde que estábamos en la época de las cuevas, en donde las mujeres se quedaban cuidando a los niños y los hombres se iban a cazar. Entonces, cuando ellos estaban allá, digamos que en la selva,
cazando el alimento para la tribu, ellos no podían estar conversando entre ellos tenían que estar muy enfocados, muy en silencio, pendientes de la presa, y podían pasar días y horas detrás de una presa para poder traer a casa, para poder traer a la tribu. En cambio, las mujeres se quedaban en la casa cuidando a los niños, conversando entre ellas, cultivando la tierra. Y eso, digamos, que se ha venido instalando dentro de nuestro ADN, que las mujeres en general tenemos mucha más capacidad de comunicarnos efectivamente, tenemos más capacidad de comunicar nuestras emociones, porque estábamos más tiempo en comunidad, en tribu, y teníamos como esa capacidad de poder estar hablando más abiertamente de nuestras emociones. Los hombres no. A ellos les queda más difícil conectar con esa parte emocional, y es, como te digo, algo que viene desde la evolución, desde nuestro ADN, en el que a ellos pues no les queda tan fácil abrirse emocionalmente para hablar de sus emociones. Entonces, cuando la mujer es capaz de brindar ese espacio seguro para que el hombre pueda abrirse y pueda expresar sus emociones, pues va a ser mucho más fácil para él poderse sentir seguro y poder hablar contigo libremente acerca de sus necesidades, de sus emociones y de sus preferencias. Entonces, imagínate que cuando ellos llegaban de cazar a la tribu, pues las mujeres o todos los niños y las personas que los estaban esperando los recibían como si fueran unos héroes, y a ellos les gustaba llegar era a hablar acerca de todas las aventuras que tuvieron que pasar para poder capturar esa presa. Entonces, a ellos les encanta ser los héroes de la historia. A ellos les encanta llegar con la solución, proponer la solución. Entonces, a lo que voy es que dentro de esta dinámica de la comunicación efectiva femenina, es importante saber estas diferencias entre la psique masculina y femenina, porque cuando tú eres capaz de dejarlo a él ser el héroe, si tú le permites a él llegar con la solución, pues él se va a sentir como más en su espacio seguro, ¿sí? Entonces, en este caso, en el ejemplo en el que hemos venido hablando acerca de cuando yo tuve esa conversación con mi esposo, yo le dije, bueno, ¿cómo crees que lo podríamos resolver? Le dejé a él proponer la solución. Así yo tenga en mi mente una lista clara de las posibles soluciones que yo tengo para el conflicto, le doy la oportunidad a él de ser el héroe y le doy la oportunidad a él de darme la solución. Entonces tal vez él me diga una o dos ideas, pueda que no me diga ninguna de las cuales yo estoy de acuerdo, pero después de haberle dado a él la oportunidad de proponer la solución, yo le puedo dar también obviamente mi punto de vista. Entonces yo también le puedo decir, bueno, ¿y qué te parece si lo hacemos de esta forma? O validar su punto de vista. Te veo, entiendo lo que me estás diciendo, veo desde dónde estás tomando esa decisión o proponiendo esta opción. ¿Qué te parece si, teniendo en cuenta lo que tú me dices, lo hacemos de esta forma? Entonces es como siempre estar validando el punto de vista de la otra persona, no querer solamente imponer lo que es importante para mí, sino tener en cuenta su punto de vista, validarlo, en lo posible tratar de darle la oportunidad a él de ser el héroe y de traer la solución, y ahí sí poder llegar a un punto intermedio en donde tanto él como tú se sientan conformes con la resolución del conflicto o con la solución del problema. Entonces, para que eso se pueda dar, a veces es importante o necesario hacer ciertas concesiones, ¿sí? Yo tengo que también darle el espacio a él para que exponga su punto de vista. Entonces, en ese caso, él me dice, bueno, yo también, la verdad, siento que no tengo tiempo suficiente para mí, y eso es algo que nos pasa a veces con la niña, con las cosas de la casa, con el trabajo, pues no nos queda tiempo para nosotros mismos. Entonces, nosotros en esa conversación que tuvimos que hacer concesiones, tuvimos que
hacer modificaciones. Yo le dije, bueno, yo entiendo que tú trabajas, que tú también tienes tiempo, necesitas tiempo para ti, pero ¿qué te parece entonces si el tiempo para mí lo tomamos 1 hora en la mañana en la que tú sacas la niña a caminar al parque y yo me quedo en casa meditando y haciendo las cosas que yo quiero hacer en mi tiempo libre para mí? Entonces él tuvo que ceder 1 hora de su mañana para que yo pudiera tener 1 hora en mi mañana para mí, pero él también después va a tener el tiempo el resto del día para poder hacer sus cosas de trabajo y sus hobbies personales. Entonces a lo que me refiero es que siempre es necesario ceder, es necesario para poder llegar a un punto intermedio y poder llegar a acuerdos y a compromisos que sean justos y que al final los dos se queden con esa sensación de que ambos ganaron, de que están ambos trabajando en equipo, porque una relación de pareja es un equipo y siempre que se presenta un conflicto, un problema, una situación, tiene que ser el equipo trabajando unido hacia la solución o en contra del problema, no el uno en contra del otro generando un problema, sino los dos unidos fluyendo en una danza en la que si yo tengo que ceder, cedo, pero también espero que él pueda ceder y podamos llegar a ese punto intermedio en el que afrontamos juntos como equipo la solución al problema. Entonces, yo espero que este video sea muy útil para ti si tú estás interesada en profundizar más acerca de cómo puedes crear una relación consciente, de cómo puedes tener una comunicación efectiva de una forma muy femenina en la que puedas al final lograr lo que deseas, porque déjame decirte, el hombre siempre quiere complacernos. Los hombres quieren complacernos. Ellos quieren hacernos felices. Un hombre que está conectado con su parte divina es un hombre que quiere dar, que quiere satisfacer las necesidades de su pareja. Entonces esto es posible y él también se siente muy feliz y muy completo y muy alineado a su esencia cuando él es capaz de proveer esas necesidades a su pareja. Entonces a eso me refiero también con una relación consciente, y es que las dos personas estén viviendo, actuando y comunicándose desde su parte más elevada, desde su conciencia divina. Entonces, si quieres aprender más de este tema, si quieres que revisemos tu caso en particular, estoy ahorita abriendo nuevamente mis sesiones de coaching 1 a 1. Si deseas reservar tu cita, te dejo mis datos en la cajita de descripción. Mándame un mensaje, reserva tu cita y con mucho gusto podemos guiarte en tu proceso de crear una relación consciente y una comunicación efectiva femenina. Gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en el próximo video.